Hola mis soñadores scraperos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer, siguiendo con la temática de libretas, ¿vale? He hecho estos cuadernitos en polipiel, ¿vale? Van agarrados así con el gelet y por dentro son así. Parece un cuaderno comprado, ¿vale? Mirad que bien se abren las hojas, se arrancan súper bien y nada, que espero que os guste. Tengo este que es para mi hija Daniela, que le gusta el azul, ya sabéis, y este para mi hija Natalia, que le gusta el rosa, ¿vale? Este exactamente es lo mismo, ¿vale? Por aquí. Mirad, parece hasta comprado, se ve ahí súper bien rematado. Vale, y ahora en este vídeo tenemos pues una sorpresita. Sé que no es mucho, pero bueno, me apetecía tener un detalle con vosotros porque ya somos 3.600 y pico y bueno, como hice unas cuantas libretitas, pues os voy a sortear lo que es una. Os voy a sortear esta, ¿vale? Que por dentro es con el papel craft y exactamente igual, ¿vale? Y luego hice esta también, que esta lo voy a hacer para la comunión de mi hija Natalia, que la hace ahora en mayo, pues para darle a sus amiguitas del cole, de clase, vamos, con las que mejor se llevan, pues resulta que lo celebramos todas en el mismo sitio. Entonces pues nada, voy a hacer lo que son estos cuadernitos para darle a cada una de sus amigas. Así que ya tengo uno y me queda pues hacer el resto. Y nada, pues las bases del sorteo van a ser estar suscrito a mi canal, dar a me gusta en este vídeo y compartir en Instagram o en Facebook, ¿vale? Preferiblemente, prefiero si me podéis poner el link de donde lo habéis compartido y si no, ponérmelo el nombre que tengáis en la cuenta, ¿vale? Otra cosa que os quería decir es que solo pongáis un comentario por persona, no vale decirme pues qué bonito es tal y luego en otro comentario me ponéis participo o mira mi cuenta de Facebook es tal, no, porque imaginaos el programa con el que yo lo hago elige solo una pregunta de cada persona. Si coincide que la que me ha tocado es donde decís compartido en Facebook, fenomenal, pero si toca la pregunta que es la de pues está fenomenal tal, pues entonces claro, yo no voy a tener manera de poderos buscar, ¿vale? Entonces que lo sepáis. Tenéis otra manera, si por ejemplo dais a aceptar, escribís el comentario y dais a aceptar y decís ahí va, que se me ha olvidado poner el link o dónde lo he compartido, entonces podéis pinchar y en editar podéis volver a escribir lo mismo. Creo que lo enseño en un... Si puedo os linkaré el vídeo, creo que lo digo en un vídeo, cómo poder rectificar para poder añadir más cosas. Vale, hoy es día 28 de enero, lunes 28 de enero. Vale, pues lo subiré mañana, que es 29 de enero, ¿vale? Y el sorteo va a finalizar el día 5, martes 5, a las 9 de la noche, ¿vale? Entonces, pues nada, que suerte a todos y a todas, que os mando un besazo enorme y que si os gusta el vídeo, quedaros. En el vídeo de hoy vamos a hacer dos libretas en polipiel, ¿vale? Siguiendo con cosas, o sea, los papeles que tenemos para reciclar y cartones que también tenemos, que yo tengo un montón de trozos que me sobran así y entonces pues está bien el tamaño para poder hacer lo que es una libreta, ¿vale? Entonces yo voy a hacer dos libretas en polipiel para mis chicas. Y nada, pues es ir cortando lo mismo que las otras veces hasta el grosor que queráis y colocamos lo que son unas pinzas
lo dejamos lo más recto posible. No nos queden torcidas, ¿vale? Y le aplicamos la cola, igual que las otras veces, las aplicaremos como 2 o 3 veces, dejando secar entre medias. Dejamos que seque y ahora vamos a necesitar 4 piezas de cartón de 17,2 por 12,2. Le dejo 2 milímetros más que las hojas. Yo lo voy a hacer con esta polipiel, que también igual tengo retales y los voy a aprovechar. Aquí me daría para una. Vale, cortamos una pieza de cartulina de 9 centímetros por el largo de nuestros cartones, que son 17,2, y vamos a plegar a 3,9. Dejamos 1,2 centímetros, que es lo que marca el lomo, que serían a 5,2, 5,1. Ahí. Y ahora hacemos marcas. Yo lo hago con las pulgadas, pero os digo lo mismo, si no lo hago con pulgadas no porque me gusten, porque yo no entiendo de pulgadas, sino porque tiene las rayas más pequeñas, ¿vale? Que a veces me lo habéis dicho, que por qué lo hago en pulgadas, entonces yo no sé trabajar con las pulgadas. Lo que haríais sería medir así, pues cada 1 milímetro o 2, y haceros una marca y luego llegar a la tabla de plegado y hacerlo. Entonces yo, como la tengo, lo voy a hacer así. A ver dónde tengo mi buril. Y marcamos lo que es el 1,2 centímetros del lomo. Así. Y voy a hacer otra más. Vale, y tendríamos un lomo así. Lo que hacemos, pues como otras veces, sin doblarlo, o sea, sin plegarlo todo, lo dejamos así redondito. Así, para que nos quede así. Vale, lo que sí que voy a hacer va a ser doblar el primer pliegue, ¿vale? Este es el que vamos a marcar.
Y ahora lo pegamos como siempre. Ponemos cola. Vale, y ahora voy a poner lo que es un trocito de guapa. Vale, antes de nada le voy a troquelar las esquinas. Cortamos al ras. Vale, lo tenemos así. Y lo que voy a hacer es espera, lo voy a hacer sí, con estas. Hacemos un pequeño corte, como otras veces, giramos y cortamos recto, ahí, más o menos, así. Pues así todos. Vale, lo voy a apartar un poco y vamos a volver con las hojas para darle otra capita y que se vaya secando.
Vale, dejamos otra vez que se seque y volvemos otra vez con esto. Vamos a hacer las esquinas, entonces hay que echar pegamento. Y lo que tenemos que hacer es subir las esquinitas para arriba. Incluso con la misma pinza podéis estirar para arriba. Así, ¿veis cómo lo hago? Y ahí se quedaría. Vale, voy a apartar esto y antes de nada voy a cortarle, le voy a redondear las esquinas. Le he puesto unas pinzas, ¿vale? Para que siguiera apretando y nada, pues con paciencia a recortar todas las esquinas. Vale, y así las tendríamos todas cortadas. Aquí tengo un trozo de gasa, es del, creo que estas son del Lidl, de cuando las ponen, es gasa elástica, pero sirve cualquier gasita que tengáis. Cortáis un trozo de gasa de 17 centímetros y más o menos por 1 centímetro. A ojo más o menos, ¿vale? Vale. Vale, ya se ha secado, entonces queda súper bien porque queda muy fija y mirad, no se abre para nada, o sea, queda como si fuera una libreta comprada. De hecho, he arrancado una hoja y parece un cuaderno de estos pegado con, pues pegado, de los que venden así pegados, no con espiral, y está súper bien, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos la gasa seca, eso sí, la tenéis que tener muy seca, ¿vale? Entonces vamos a cortar 2 papeles decorados que midan
los voy a cortar a 17 y tenemos que sumar que son 12 más 12, 24, más 1 centímetro del lomo, 25. Entonces le voy a dar 26 y si luego tengo que cortar mejor. Entonces 17 por 26 y luego si corto, pues cuando lo pruebe lo miro y corto. Pues plegamos a 12 y medio. Bueno, yo lo voy a hacer al revés, ya que ahora os digo por qué. 12 y medio y a 13 y medio. Vale, y esto es lo que va a ir aquí metido. Os explico, esto va a ir así para que quede más profesional y esto cuando esté pegado lo vamos a meter aquí, lo vamos a pegar y las hojas de los lados son las que van a ir pegadas aquí. Pues lo probamos. A ver. Bien apretado para atrás, ¿vale? Y ahora voy a hacer pues una pequeña marca. Yo no quiero ni que me quede corto ni que me quede largo. Entonces, a ver, pues hacéis más o menos, vais probando. Yo lo voy a cortar ahí de momento. Ahí. Os digo más o menos lo que voy a cortar, que va a ser como 3 milímetros. Dos o 3 milímetros. Lo vuelvo a probar. Y aquí estaría, ¿vale? Y veis que da una libreta, un cuadernito súper chulo. Así que nada, lo vamos a pegar y así, como es de noche, lo dejo toda la noche secando y así está mejor. Entonces vamos a redondear todas las esquinas. Vale, ahora sí, ya he arrancado aquí las hojas que me quedaban, que estaban un poco, que se me había salido por aquí el pegamento. Así, ahora sí tenéis que tener cuidado para que luego no se os quede pegado por aquí. Así que con un pincel más finito le vamos dando. Y ahora lo voy a dejar secar toda la noche y mañana pues ya lo pegaríamos a lo que es la estructura. Así que nada, vale, pues ya tenemos esto que se estaba secando, ya lo podemos quitar y nos quedaría un cuadernito así. Veis que está muy bien acabado, por aquí y nuestro cuadernito. Lo primero que vamos a hacer antes de nada va a ser medir el centro.
si mide 17, bueno, no, lo que voy a hacer es que voy a poner los selle LED aquí, entonces voy a marcar, pues como, a ver, los podemos poner 1,5 centímetros a cada lado y dejamos como de separación otro 1,5 centímetros, bueno, un poquito menos, a lo mejor a 1 centímetro los podemos poner, y con el agujero grande pues hacemos los agujeros. Y nos quedaría así. ¿Veis? Así. De tal manera que esto nos iría aquí. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar esto así. Así que vamos a ello. Vale, como veréis no lo he cosido al final, ¿vale? Para las que no tengáis máquina, que veáis también que se pueden hacer los proyectos sin coser, ¿vale? Entonces mirad qué cucada queda, me parece que queda súper chula. Le podíamos haber puesto aquí un enganchito con algo colgando, pero no sé, me parece que así es más práctica para llevar en el bolso o en la mochila o donde sea. Vale. En esta quiero poner esta. Pero para que no se estropee lo que voy a hacer... Vale.
y esto tiene que ir pegado aquí. Lo ideal hubiera sido pues haberlo cosido para que no se nos despegue, pero bueno, yo creo que si lo pegamos bien, le ponemos peso encima y lo dejamos bastante tiempo que seque, pues yo creo que nos va a quedar bien. Y así veis que no hace falta tener la máquina de coser, que también se hacen proyectos muy bonitos. Pues nada, aquí tenemos las dos libretitas, me encanta cómo han quedado, ya las se deja pegar y se quedan fenomenal, ¿vale? Veis que no se separa ni nada y está bien pegado, le ponéis bastante peso encima con cuidado de que no se marque y ya está. Esta es para mi hija Daniela, que le gusta mucho, como sabéis, el azul, y mirad, es que queda como un cuaderno comprado, ¿vale? Esta es para Daniela y esta es para mi hija Natalia, que le gusta mucho pues el moradito, el rosa, y lo mismo, pues es un cuaderno súper chulo, ¿vale? Mirad qué acabado por aquí. La verdad que el resultado de la gasa me ha encantado porque dejan muy bien sujetas lo que son las hojas y no se mueven ni se abren ni nada. Y luego queda un acabado súper chulo. O sea, y aquí igual. Mirad qué acabado. A ver, es que no enfoca bien, pero se ve muy bonito. No lo apreciáis ahí, pero se ve como, vamos, muy chulo, como si fuera un cuaderno comprado. Así que nada, pues no lo he cosido, hubiera quedado también muy bien cosido por aquí e incluso el contorno de la muñequita, pero como también quiero hacer proyectos que veáis que con la polipiel se puede trabajar bien y no hace falta coserlo, pues os lo enseño, ¿vale? Estos son los dos resultados. Me parece que han quedado unas libretas o unos cuadernos súper chulos. Y nada, deciros lo único que si la vais a hacer, pongáis esto, el agujero lo hagáis un poquito más hacia adentro, a 1,5, 1,8 más o menos, porque a mí sí que es verdad que al haber redondeado las esquinas pues queda bien, porque queda bien, o sea, sí que me lo agarra, ¿lo veis? Me lo agarra, veis que ahí no está torcido, está recto y sí que me lo agarra, pero a lo mejor hubiera quedado, bueno, no, la verdad que ha quedado bien así aquí. Bueno, lo que vosotras veáis, vamos, si lo queréis hacer con pico y no lo queréis hacer redondo, también es otra opción. Y bueno, la goma es a gustos, como la queráis, ¿vale? Bueno, pues nada, no me enrollo más, solo deciros que me pongáis en comentarios si os gustan estos tutoriales así de polipiel. Si queréis que haga algún proyecto y os enseño a coserlo, pues nada, que si os ha gustado deis a like, compartáis y suscribáis a mi canal. Os mando 1.000.000 de besos. ¡Mua! Hasta luego.